Ahora está cerquita la primavera, comienza la temporada de alergias, más o menos, ahora vamos a matizar esto, y sobre ello vamos a hablar con el doctor Carlos Colás, bienvenido, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Clínico y presidente de la Sociedad Aragonesa de Alergia. Es decir, usted sabe de lo que habla, sabe de qué habla de alergias con todo el peso del mundo. Y la primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente, porque cuando llega este mes, febrero, nos encaminamos ya hacia marzo, los expertos siempre dicen, este año va a ser muy malo para los alérgicos, o muy suave, o muy bueno. ¿Cómo saben esto? ¿Cómo se adelantan a las características de las alergias? Bueno, basándonos en la experiencia de años previos y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que ha habido durante los meses de otoño, invierno y también en los días previos a la primavera, pues podemos hacer una aproximación de cómo va a ser la primavera. Lo que pasa es que todo eso puede cambiar de un momento a otro si las condiciones meteorológicas de la propia estación cambian también. Claro. Por lo tanto, la previsión siempre tiene margen importante de error. Y a día de hoy, más o menos, ¿qué previsión hay para los alérgicos? ¿Se tienen que ir comprando antihistamínicos o no? Bueno, la verdad es que la situación actual de la pandemia, el uso de las mascarillas, ha cambiado por completo el grado de exposición al polen y la intensidad con la que los pacientes han vivido los síntomas. Por lo tanto, sí, los que se sepan alérgicos hay que estar prevenidos, tienen que tener su medicación, empezarla a tomar en cuanto empiecen los primeros síntomas, pero también sacarle partido a las condiciones de vida que tenemos ahora, como es el uso continuo de la mascarilla, sobre todo en exteriores, lo cual reduce de forma significativa el contacto con el polen, salvo en la zona de los ojos, desde luego, claro. Pero eso favorece al control de los síntomas. O sea, ¿han notado realmente una incidencia a la baja de las alergias o de los síntomas más graves de las alergias gracias a las mascarillas? Nos lo cuentan los propios pacientes. Dicen que este año, a pesar que este año pasado, claro, todavía no tenemos datos de a pesar de que ha sido un año con unas concentraciones de polen en el rango moderado alto, los síntomas, sin embargo, han sido mucho más suaves que otros años y la única variable que ha entrado en juego es, aparte del propio confinamiento, es el uso de la mascarilla. Por lo tanto, sí que es un efecto claramente positivo para la reducción de la exposición al polen. Doctor, me surge una duda, porque claro, al utilizar las mascarillas y prevenir pues esa inhalación de polen, decía por los ojos no, que por los ojos podemos seguir desarrollando esa alergia, enseguida nos explica esto. ¿Esto puede tener una consecuencia de que al año que viene o en la próxima temporada de alergias, pues seamos más vulnerables por el hecho de habernos protegido más? No necesariamente. Verdaderamente el efecto de las mascarillas o de las medidas de protección tienen ese efecto inmediato. La alergia sigue existiendo, la respuesta del sistema inmunológico, que no es ni más ni menos lo que constituye la alergia en sí, la respuesta del sistema inmunológico se sigue manteniendo y en función del grado de exposición al polen o a otros alérgenos, claro. Que estamos hablando del polen, pero esto sirve para todos los alérgenos, incluidos los ácaros, los animales, todo funciona de una forma similar. Entonces, según el grado de exposición, la intensidad de los síntomas va a ser mayor o menor, en función también del grado de sensibilidad que tenga cada paciente. Es que le preguntaba esto porque muchas veces se dice lo de deja que los niños se manchen, que jueguen con los perros para desarrollar el sistema inmune. Entonces no sabía si había cierta contradicción aquí. Pues no, de hecho, probablemente uno de los factores que más han cambiado en la segunda mitad del siglo XX y que ha producido una eclosión enorme de las enfermedades alérgicas, posiblemente sea ese cambio en el estilo de vida, de un ámbito meramente o fundamentalmente rural, con contacto con el suelo, con los animales, con las bacterias, los microorganismos que nos rodean, a un ámbito fundamentalmente urbano, donde se trastoca completamente el contacto con todos esos microorganismos y con todos esos aséptico, ¿no? Por decirlo más así. aséptico, más higiénico, con menos infecciones, pero como contrapartida parece como si limitásemos un poco esta maduración de nuestro sistema inmunológico. Vale, pero que nada va a cambiar porque este año pues lo pasemos un poco mejor los alérgicos por utilizar mascarilla. Vamos a volver, si le parece, a las alergias derivadas de los árboles, de los pólenes, porque existe un calendario en el que se estipula muy claramente cuándo hay que tener cuidado. Es un calendario polínico. Esto todos los años es fiable, quiero decir, todos los años se repite y nos puede dar claves de cuándo debemos empezar a tomar medidas para prevenir nuestras alergias. Lo estamos viendo hoy, por ejemplo, el abedul, abril y mayo, el castaño también de cara casi al verano, pero el ciprés y las gramíneas vemos que ocupan todo el año.
Bueno, en climas como el nuestro se puede detectar a lo mejor mínimas cantidades de polen durante el resto del año, pero la temporada fuerte del ciprés es mediados de enero, todo el mes de febrero y mediados de marzo. Quizás este calendario habría que desplazarlo un poquito hacia la derecha para abarcar con más veracidad los meses que verdaderamente ocupa. Y esto, claro, pues depende, como depende de los calendarios de polinización de las plantas, están influidos por las situaciones meteorológicas de última hora. Un año como este, que ha venido un tiempo primero frío y luego bonanza con ambiente anticiclónico, temperaturas altas, ha habido una eclosión de polen de ciprés precisamente en estos días de atrás que ha sido muy intensa y los pacientes lo han notado muchísimo. De hecho, no había más que fijarse en los propios árboles cuando venía una volada de viento, cómo salía una nube de un polvo amarillo que es el propio polen del ciprés. El ciprés, digamos que es uno de los árboles que tiene mayor incidencia en las alergias de los zaragozanos. Voy a centrarme ahora porque hay mucho ciprés también. El plátano, bueno, platanero de sombra, no sé cuál es el nombre adecuado, pero todos conocemos qué árbol es, los plataneros, ¿no? Que sacan estas bolas con esos polvitos blancos. Mira, lo estamos viendo precisamente ahora, que tengas alergia o no, ya que te da como cierto picor en la nariz solo de verlo. Sí, son las dos especies arbóreas, digamos, que tienen más importancia en el polen. Bueno, más importancia verdaderamente tiene el polen del olivo, pero no alcanza concentraciones tan altas en el ámbito urbano de Zaragoza. Por lo tanto, aunque la alergia al polen del olivo sea más frecuente, el grado de exposición no es tan intenso como el que sucede con el ciprés y con el plátano de sombra. No están por todas las calles, los olivos. No están por todas las calles. Por suerte, por desgracia, porque son unos árboles preciosos. Sí, lo que sucede es que tanto el ciprés como el plátano de sombra, el platanero, se adaptan muy bien al entorno urbano y son árboles que prosperan con mucha facilidad en un entorno hostil como es el entorno urbano. Entonces, por eso proliferan tanto. Pero claro, desde el punto de vista alergológico, nosotros cuando hemos tenido ocasión de hablar con las estructuras gubernamentales o del ayuntamiento, recomendamos que se planten otras especies menos alergénicas. Claro. Eso, claro, es muy difícil de conseguir, pero es nuestra recomendación. Hay que intentar sustituir estas plantas, que son muy sencillas de cultivar en el entorno urbano, por otras que quizás a lo mejor no lo sean tanto, pero que no son alergénicas. Vamos ahora con un punto, bueno, sensible e importante, porque claro, hablamos de alergias y las alergias van mucho más allá, en muchas ocasiones, que un picor de garganta, de nariz, el moqueo, el lagrimeo, pueden tener complicaciones serias. De hecho, ahora mismo lo que queremos es saber distinguir una alergia fuerte de lo que podría ser un principio de COVID, por ejemplo. ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿En qué podemos basarnos? Porque comparten algunos síntomas. Sí, efectivamente, pueden compartir algunos síntomas, sobre todo pues uno muy característico que aparece en las fases iniciales del COVID, que es la pérdida del olfato. Claro. La pérdida del olfato puede tener lugar en cualquier fenómeno inflamatorio intenso de la nariz, de origen alérgico, de origen infeccioso o de origen pues, inflamatorio inespecífico, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, la diferencia que hay entre la infección por COVID y una rinitis inflamatoria que ocasione una pérdida del olfato es que en la infección por COVID no hay apenas inflamación en la mucosa nasal. La pérdida de olfato se produce por una alteración de las terminaciones nerviosas que hay en la parte superior de la fosa nasal y que son las que transmiten esas moléculas, esas química del olor al cerebro. Entonces, eso es lo que parece estar alterado en el COVID. Pero doctor, eso lo saben ustedes a lo mejor al ver al paciente, ¿no? Determinan la causa y enseguida pueden ver si se trata de una alergia, de una rinitis o de un principio de COVID, esa pérdida del olfato. Pero a la persona que le está ocurriendo, que de repente te das cuenta que estás perdiendo el olfato y además eres alérgico, ¿qué consejos se le puede dar para que sepa por dónde tirar? Bueno, primero llamar al especialista. Sí, bueno, yo creo que lo primero es consultar al médico de atención primaria, que es el que tiene la llave y el que tiene el acceso directo de los pacientes, la puerta de entrada del sistema sanitario. Yo creo que eso hay que respetarlo y debe de ser así, porque es la forma de funcionar y de trabajar que tenemos. Efectivamente, pueden coexistir las dos cosas. Puede coexistir un paciente que tenga una rinitis alérgica con síntomas intensos,
peligrosos. Por ejemplo, ahora, si es alérgico al ciprés y puede infectarse por el COVID. Claro, pues ahí verdaderamente ya entran en juego otros síntomas característicos del COVID, como por ejemplo, pues malestar general, claro, la fiebre, los dolores musculares, los síntomas gastrointestinales muy frecuentes, dolor abdominal o diarreas frecuentes en el COVID, y ya eso nos puede hacer sospechar o orientar que hay otras cosas aparte de la habitual rinitis alérgica que hemos presentado siempre en esta época durante otros años. ¿Y cómo de graves pueden ser los síntomas de una alergia? ¿Hasta dónde nos pueden llevar? Pues los síntomas de la rinitis alérgica, que es una enfermedad presumiblemente banal, pero que afecta a más de 8 millones de personas en España, tiene mucha más interferencia en la vida cotidiana, en las actividades, en la calidad de vida en general de lo que se podría suponer hace tiempo. Y eso está tabulado, está medido. Se han hecho un montón de estudios que ponen de manifiesto que la alteración de la calidad de vida en la rinitis alérgica, actividades cotidianas, calidad del sueño, lo que es la actividad de cada día, se ve muy alterada, de forma que es equiparable a la que presentan otras enfermedades, como el propio asma, por ejemplo, la alteración del sueño o la alteración de sensación de malestar. Es similar la que tiene un paciente con rinitis que la que tiene un paciente con asma, aunque el paciente con asma puede estar más limitado en ciertas actividades físicas verdaderamente. Pero esa sensación de enfermedad es compartida por las dos enfermedades de una forma similar. Doctor, yo una última pregunta, porque seguro que muchas de las personas que nos están viendo y que padecen de estas alergias están diciendo, sí, la teoría me parece muy bien, pero yo tengo una alergia enorme que no consigo quitarme encima. Doctor, ¿qué hago? Pues lo primero es reconocer los síntomas, identificar que puede ser una patología alérgica, una rinitis, un asma o cualquier otra cosa, y a continuación es poner tratamiento. No hay que esperar a que los síntomas se arraiguen y que uno esté que no pueda más, sino que especialmente los pacientes que ya sepan que tienen esta enfermedad y que ya saben que con el calendario van a empezar a desarrollar los síntomas, que no retrasen el inicio del tratamiento y que lo empiecen a utilizar de forma similar a la que lo han hecho años previos, porque es la manera de evitar que luego pues tarde más tiempo en hacer efecto. Y además hay que remarcar una cosa importante, que los tratamientos que se emplean para la rinitis o para el asma o para cualquier otra patología alérgica no tienen ninguna influencia negativa en la posibilidad de contraer la enfermedad o en las complicaciones de la enfermedad, sino puede que incluso al contrario.